Buenos días a todos, buen inicio de semana. Gracias por ser parte de las capacitaciones del segmento de construcción. Estamos en la segunda parte del tema de patologías de la construcción. Les recuerdo, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Como saben, tenemos una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes pueden preguntar por el chat o activar su micrófono. De igual forma, les recuerdo que esta sesión es grabada y la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Eucomex. Le damos la bienvenida a la arquitecta Patricia Ríos. Adelante, Pati. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá en esta segunda sesión. Vamos a dar continuidad al tema que vimos, perdón, al tema que vimos la vez pasada. Para dar un pequeño recorderis, en la sesión pasada vimos qué es la patología estructural y cuáles son como algunas de las patologías más comunes en el concreto. ¿Qué métodos tengo, qué estudios requiero para hacer un análisis paleontológico y determinar cuáles son los daños que tiene una estructura? Básicamente esa fue la sesión pasada, donde hubo una sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy vamos a ver qué son las técnicas de intervención, las técnicas de reparación, la protección del concreto y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, comenzando con el tema, mucho gusto, mi nombre es Patricia Ríos, soy arquitecta, especificador senior de Eucomex y pues el día de hoy les voy a compartir este tema. Entonces, ya para ver las técnicas de intervención, pues yo puedo tener dos tipos de intervenciones, como lo había mencionado mi compañera Jessica en la vez pasada, que está muy relacionado y la patología siempre se relaciona con el tema de la salud y el tema es tiene términos muy parecidos al tema de la medicina en los humanos, ¿no? Entonces, puedo tener digamos, ¿qué tipos de intervenciones puedo tener? Preventiva, que esta es la ideal y esta es la que me evita daños a futuro y es más económica. ¿M? Entonces, disminuye la vulnerabilidad de la estructura y pues digamos que también puede ser preventiva en el sentido de que yo tengo que actualizar alguna estructura a nuevas normas o códigos vigentes. Y ya está la prevención correctiva. La prevención correctiva, pues ya lo que busca es corregir un daño que ya se haya presentado, ya sea por falta de mantenimiento o por, digamos, por temas como desastres naturales, como pueden ser sismos, terremotos, tsunamis, o, por ejemplo, temas de incendios o diferentes acontecimientos no previstos que pueden atacar la estructura. Entonces, ¿qué tipos de intervenciones tenemos en las estructuras de concreto? Lo primero sería la preservación a la conservación, que está muy enfocado a lo que son edificios patrimonio, ¿sí? Donde la idea es que yo los preservo para contrarrestar por estos posteriores daños, pero realmente la preservación y conservación debe ser o un día a día de nuestras estructuras de concreto porque está muy ligada a la prevención. Ya cuando una estructura o un edificio de estos presenta daños, ya hablo de entonces, cuando lo tengo que intervenir, ya hablo de una restauración como tal. Entonces, la restauración es el proceso de restablecer esa estructura o ese edificio en una apariencia de acuerdo a las condiciones que tenía una época determinada. Y esto está muy ligado al patrimonio, porque todo lo que sea declarado patrimonio arquitectónico no se puede intervenir, o sea, digamos, no se puede intervenir sino con los materiales que originalmente se hicieron o tratar de imitarlos para dar la apariencia más real y más parecida a lo que se concibió originalmente, como en este caso. Y son obras que suelen ser un poco dispendiosas y demoradas precisamente porque a veces no es tan fácil. Hay materiales que se descontinúan, que ya no existen y esto tiene que, inclusive hay especialistas que se dedican a la restauración. Ay, perdón, se bloqueó acá. Disculpen. También tenemos otro tipo de intervención, la reparación. Ya es un proceso correctivo o de reemplazo de un elemento que se ha dañado, que se encuentra deteriorado o defectuoso, ¿sí? También tenemos la rehabilitación, que es el proceso de modificar una estructura hasta llevarla a su condición deseada, digamos, a una condición deseada. Esto también está muy ligado, por ejemplo, a edificios antiguos que se establecen nuevos códigos sismos resistentes y se tienen que rehabilitar porque en la época que se construyeron no cumplían ese código, entonces se hacen este tipo de intervenciones donde yo repotencio las estructuras para que sean traídas o modificadas a las normas actuales.
Y pues por último está el reforzamiento, que este es un proceso de mejorar la capacidad de carga de una estructura, ya sea por un cambio de uso o nuevamente porque la tengo que traer directamente a lo que exige la norma. ¿Sí? Entonces, pues esto es lo que veremos un poco al final y en la próxima sesión el tema de reforzamiento estructural se puede hacer de muchas maneras. Una de las tecnologías que tenemos son las láminas de carbono, el reforzamiento con láminas de carbono. Bueno. Entonces ya cuando yo ya he hecho ese análisis que vimos la vez pasada con Jessica, y yo ya tengo todos los elementos y como les decía, la patología está muy relacionada con la medicina. Entonces, al igual que cuando nos hacemos exámenes, pues digamos que estos exámenes, el médico lo que hace es evaluar todos los estudios que nosotros llevamos y determinar cuál es el tratamiento, igual en las estructuras. Ya luego que yo hago todas los exámenes o los ensayos y hago un análisis que es muy completo, que lo hace un patólogo, un ingeniero estructural, determino objetivamente si es mejor reparar o demoler, ¿sí? Y pues eso también va ligado a temas de tiempos y de costos, ¿sí? A veces es más barato demoler que reparar, a veces puede ser inclusive más barato demoler o reparar, pero existe el tema tiempo. Ejemplo, en una estructura, en una industria, por ejemplo, en un piso industrial, puede que una placa de concreto se haya deteriorado por efectos de ácidos y sea más barata demolerla y volverla a colar, ¿verdad? Pero el factor tiempo allí es crucial. Entonces, aunque sea más cara una reparación, yo puedo tener morteros de reparación de rápido fraguado que los pueda dar rápidamente al servicio y me va a ahorrar tiempo. Entonces, ahí el tema tiempo es un factor determinante en la decisión y así sea más costoso, prefiero tener un material que frague más rápido, que yo pueda hacer mi intervención en el menor tiempo posible, así sea más costoso. Pero eso tengo que evaluar todas las características para determinar qué hago, si reparo o demuelo. Entonces, adicionalmente tengo que considerar las cargas vivas y las cargas muertas que va a generar la reparación en sí. ¿Sí? Porque voy a tener gente, equipos, sobrecargas de concreto. Muchas veces cuando tengo que hacer todo esto, tengo que calcular si la estructura realmente me va a soportar esas cargas vivas o esas cargas muertas. Entonces, principales clases de reparación estructural. Yo puedo hacer reparación estructural por daños causados por la corrosión en armaduras. Esto pues es muy común, lo vemos en el día a día, inclusive en edificios muy jóvenes. Reparación de daños causados por fuego, ¿sí? Un incendio, aunque el concreto es un material muy resistente al fuego, pero también lo puede dañar y tengo que evaluar qué tanto es ese daño. El sismo, obviamente que es uno de el sismo al presentarse en diferentes direcciones puede generarme daños en los elementos estructurales que a veces es necesario inclusive demolerlos porque ya hay deformación, por ejemplo, en este caso del acero de refuerzo. Reparación de daños causados por explosiones, impactos o sobrecargas. Reparación de daños por problemas geotécnicos en cimentaciones. Entonces aquí vemos un edificio que se ha venido como inclinando hacia un lado, generando ya diferentes patologías y pues ya yo decido qué reparación que debo hacer. Reparaciones por efectos del diseño y esto también puede pasar un mal cálculo, un error en los cálculos estructurales me puede generar patologías o daños en la estructura y bueno, tengo que mirar cómo las intervengo y ya pues reparación por defectos constructivos, mal curado, en este caso por ejemplo es un concreto que le faltó vibrado y tiene algunas oquedades, mala colocación de productos, o sea, todo lo que pueda implicar la construcción como tal. Y aunque pues digamos que estas reparaciones pueden tener cosas en común, cada una como su origen es diferente, pues yo tengo que mirar, su tratamiento puede ser diferente y debo mirar cuál es el tratamiento idóneo que le tengo que hacer a esa estructura. Tenemos sistemas de reparación o rehabilitación, digamos, cuáles son los más convencionales o los más comunes, los recrecidos o encamisados en concreto reforzado, que es pues esto que vemos acá, que es robustecer o colocarle más concreto, repotenciar una estructura, ¿sí? Por medio de un encamisado donde yo coloco más concreto, la hago más robusta, le aumento su sección y ella me genera mayor capacidad portante, arrostramientos metálicos, encamisado con acero, platinas metálicas, perfiles metálicos, el uso de contrafuertes, disipadores de energía, aislamiento sísmico o uso de sistemas compuestos de adhesión externa como FRP. Entonces ahí hay muchos, no vamos a ahondar en estos, vamos a ver algunos procedimientos
Realmente, como mencionaba Jessica la vez pasada, la patología y la reparación son temas bastante amplios que en cada uno de estos podríamos dar una conferencia, pero la idea aquí es rápidamente ver algunas de estas técnicas que tenemos. Entonces, antes de hacer la reparación, es muy importante hacer un buen apuntalamiento y esto es algo que a veces no se tiene en cuenta, pero es muy importante. Como les decía, la patología tiene mucha relación con la medicina, entonces es como cuando nosotros nos lesionamos un pie, por ejemplo, tengo una fractura en una de mis piernas, ¿sí? No tengo mi pie, o perdón, mi pierna o el hueso, los huesos son nuestra estructura, la estructura de nuestro cuerpo, la que recibe las cargas y el peso de nuestro cuerpo. Cuando una de esas estructuras se daña, pues entra como en un proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, pues como esa estructura no tiene la capacidad de soportar el cuerpo, yo tengo que poner unos apoyos adicionales, que en este caso serían las muletas, para soportar esa carga y poderme mover con facilidad. Un símil muy parecido es lo que hace el apuntalamiento. El apuntalamiento lo que me hace es sostenerle el edificio, ayudarle al edificio mientras éste se recupera y se repara. Esto por un factor de seguridad, porque yo al intervenir las estructuras las estoy debilitando y al debilitarlas pues tengo que tener como un seguro en caso de para que no colapsen o no se dañen aún más, ¿verdad? Entonces, y también por efectividad, yo pongo este apuntalamiento mientras la estructura vuelve a su condición monolítica y puede soportar las cargas. Igual que lo que hacemos con las muletas, mientras el pie se recupera y yo tengo la capacidad otra vez de apoyar mi cuerpo en esa pierna, pues esto me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, cuando ya esta estructura esté regenerada en el caso del hueso, pues yo ya puedo apoyar, ya no necesito las muletas, pero tengo que estar seguro que esa estructura ya está pues lista para recibir esas cargas. Igual con el tema de los apuntalamientos, me sirve para eso. Aquí que debo tener en cuenta que esto me va a generar un sobrepesos en la estructura y que tengo que tener, como les decía antes, si esto sería una carga viva que voy a tener durante la reparación, si la estructura está preparado, tiene la capacidad portante para soportar esa sobrecarga y adicional donde voy a tener los puntos de apoyo puntual de los apuntalamientos si el concreto está también, tiene las características necesarias, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas soluciones de reparación. Empezamos por la reparación de las fisuras. Las fisuras son un mundo, es otro universo, inclusive les recomiendo el ACEI 224, donde nos habla, es un documento del ACEI donde nos habla de todo el tema de fisuras, pero lo más importante cuando yo veo una fisura es determinar la causa. ¿Sí? La magnitud y la profundidad de las mismas. En la plática pasada vimos cómo hay métodos para hacer este diagnóstico de mirar medidores de fisuras para mirar si la fisura está activa o no está activa, se está moviendo o no se está moviendo, la profundidad por medio de ultrasonidos, inclusive sacando núcleos o corazones de la estructura, puedo mirar la profundidad de las fisuras. Entonces tengo que hacer todo un diagnóstico para determinar la causa por medio de estos ensayos. Y pues obviamente del diagnóstico debo determinar si pues digamos, corregir la causa de la fisuración, porque si yo no la corrijo, es igual que en la medicina, vuelvo al caso, ¿no? Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza, pero no conozco la causa, pues si me duele la cabeza, me tomo una pastilla, pero no detecto cuál es la causa, pues se va a volver algo crónico que no va a tener solución. Entonces, la idea es saber cuál es la causa y aquí pues viene la evaluación de un experto. O sea, aquí vienen los patólogos, los ingenieros estructurales para evaluar y determinar cuál es la causa. Igual que cuando vamos al médico y yo me lesiono, tengo que ver a un traumatólogo o a un ortopedista para que me dé un diagnóstico y me diga cuál va a ser mi tratamiento, ¿verdad? Esto a nivel entonces, por eso cuando veo una fisura, muchas veces la gente se asusta por una fisura y una fisura puede ser algo superficial o realmente algo profundo. Y aquí vuelvo al tema de comparar la patología con el cuerpo humano. Entonces, yo me puedo caer de una bicicleta y puedo tener un simple raspón, o una persona se puede caer y puede tener un simple raspón. Llamamos algo superficial que sí puede ser escandaloso, la sangre es escandalosa, pero es una herida superficial que la trato superficialmente, ¿verdad? O puedo tener ya una misma caída y aunque aparentemente no tengo un raspón, sí puedo tener una fractura, por ejemplo, ¿sí? Digamos que las fisuras sí, obviamente siempre son evidentes y pues allá ya este no es el mismo tratamiento que una simple raspadura,
sino aquí ya tengo que hacer una intervención más compleja. Entonces aquí vamos a ver como muy resumidamente, pues cuáles podrían ser algunos de los mecanismos para el tratamiento de estas fisuras. Aquí, solamente por mencionarlo, este es un diagrama que se hizo con base en el ACI 224, donde se evalúan los tipos de fisuras que pueden ser en estado fresco o en estado endurecido, de acuerdo, pues, que pueden ser fisuras plásticas, movimientos del suelo, en estado endurecido por cargas o exposición ambiental, que esto fue lo que vimos la vez pasada, no voy a entrar en detalle, simplemente es para saber, yo necesito saber la causa de esa fisura para saber cuál es el tratamiento de esa fisura y eso pues lo hago a través de un experto o un patólogo. Entonces, cuando yo tengo, hablemos de tratamientos de fisuras superficiales sin movimiento, o sea, fisuras que llamamos pasivas, lo que podríamos traducir al término humano, un simple raspón, es decir, una fisura que no compromete la integridad estructural valga la redundancia, de la estructura. Entonces, pues yo me puedo caer y me puedo raspar, pero pues eso no impide que yo camine, que yo apoye el pie, porque mi hueso como tal está bien. Entonces es algo superficial. Entonces yo puedo hacer este tratamiento cuando son fisuras superficiales y sin movimiento con el uso de selladores de baja viscosidad o lechadas cementicias. Esta es la fisura antes de ser tratada, es una fisura superficial, yo la puedo tratar de manera superficial, este es un epóxico de ultra baja viscosidad, es una viscosidad casi como el agua, entonces lo que yo hago es colocarla, vaciarla sobre la fisura, ¿sí? Con este aplicador o puedo hacer un canal con dos cordones de silicona y una jeringa para que haya menos desperdicio, inundo la superficie y cuando ya deje de absorber significa que ya llenó la fisura completamente. Esto es por gravedad, es para algo superficial, ¿verdad? El producto se llama Dural 335. Pero pues también puedo tener, por ejemplo, en un pavimento rígido, la típica fisuración por contracción plástica, que es cuando el concreto seca muy rápido, se reseca muy rápido, pierde agua muy rápido y presenta estas fisuras que son muy pequeñas, que tienen un patrón y pues que obviamente no afectan la integridad del concreto como tal, si no es algo superficial, pero como tengo tantas, no tengo una como veíamos las fotos pasadas, pues es más fácil que yo haga una inundación del producto para que éste absorba en las fisuras y luego lo aplique sobre toda la superficie para dar un acabado más parejo. Y aquí ya lo que hago es tener un acabado homogéneo en toda la superficie. Esto recordemos que son para fisuras superficiales sin movimiento. Si tengo fisuras superficiales con movimiento, pues tengo que usar un producto que me acompañe ese movimiento. Porque si la fisura se está moviendo y si yo sé que se va a seguir moviendo, la estructura tiene movimiento y es algo superficial, si yo pongo algo rígido, pues ¿qué va a suceder? Se rompe. Entonces, para eso existen los selladores elastoméricos y el ACI 224 también habla de cómo hago este tratamiento. Esta es la fisura original, ¿sí? Hago un perfilado de la fisura, hago una ranura sobre la fisura con un mínimo de 6 milímetros de ancho y luego coloco un sellante elastomérico, ¿sí? Esto, pues, como les digo, es un tratamiento avalado por el ACI 224. Y pues esto sería como a grandes rasgos lo que yo puedo usar para fisuras superficiales con movimiento. Pero supongamos que yo ya tengo es una lesión mayor en el elemento, volvamos al tema, me fracturé mi hueso, es decir, la estructura se fracturó. Lo que era una sola estructura que estaba concebida para transmitir carga como un solo elemento, al fracturarse ya funciona como dos, ya pierde esa característica de ser monolítico, de actuar como uno solo, ya está quebrado en dos. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer es restablecer esa monoliticidad, no sé si existe el producto, o sea, perdón la palabra, pero restablecer esa condición monolítica más bien del elemento. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo hago por medio de la inyección de unas resinas epóxicas, ya vamos a ver cómo, que lo que hacen es volver a ligarme o volver a adherirme esos dos concretos, ese elemento que se separó y que quedó pues fracturado en dos partes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para yo hacer una inyección? Que el elemento conserve su geometría, es decir, que no se haya torcido. Vimos una foto anterior de un sismo, una columna que por el movimiento sísmico ya el acero se deformó, ya la columna se deformó, eso ya no es candidato para una inyección, ¿sí?
Eso es como si uno se rompe y se le sale un hueso. Hay gente que, no sé, se cae y se le sale un codo. Eso ya necesita una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, lo mismo, cuando yo tengo ya un daño del elemento y pierde su geometría, ya una inyección no es válida, yo tengo que hacer otra intervención, inclusive muchas veces puede ser su demolición y su reconstrucción. Pero entonces por eso es importante ver que el elemento conserve su geometría, como en este caso, y que el acero de refuerzo pues tenga todas las características, o sea que estructuralmente esté sano, ¿verdad? Porque como el concreto y el acero son el matrimonio perfecto, si uno de los dos no está bien, pues no funciona, ¿verdad? ¿Qué nos dice la CI 224? Aquí abro comillas, la inyección de resinas epóxicas se ha usado exitosamente para reparar fisuras en edificios, puentes, presas y otro tipo de estructuras de hormigón. Sin embargo, a menos que se haya corregido la causa que originó la fisuración, es probable que vuelva a aparecer una fisura cerca a la original. Entonces, acá me tengo acá un momento. Si yo, como les decía antes, si por ejemplo esta fisura es por una sobrecarga que esta estructura no tenía prevista, yo tengo entonces que reforzar la estructura para que ella me pueda soportar esa carga. Si yo no hago ese reforzamiento o no adecuo la estructura para eso, por más de que yo aquí haga la mejor inyección del mundo, pues me va a volver a aparecer otra fisura. Por eso es tan importante en fisuración siempre conocer la causa de la fisura. Y pues cuando ya nos habla de una inyección, nos dice que los materiales epóxicos utilizados para efectuar reparaciones estructurales deben satisfacer los requisitos de la norma ACTM 882-C tipo 4. Entonces, pues aquí es donde venimos con, nosotros tenemos un producto que se llama, pues tenemos una línea que se llama Dural 452, pero nuestro producto que cumple con estos requisitos es el 452MB, cumple con la norma ACTM 882, cumple el tipo 1, tipo 2, tipo 4 y tipo 5. Recordemos que ya nos decía que la tipo 4, que era en grado 2, y la clase C. O sea, este producto me cumple para hacer lo que me exige la norma, una inyección adecuadamente. Aquí les voy a mostrar esquemáticamente y luego en fotos, pues porque es más difícil en fotos ver a profundidad, pero aquí les voy a mostrar cómo funciona, cuál es el procedimiento de una inyección. Entonces yo tengo una vista frontal, yo veo mi fisura así, ¿sí? Y pues aquí lo que veo es que el elemento está pues separado, o sea, se ha fisurado y entonces lo que yo tengo que hacer es colocar un adhesivo para que me una otra vez ese elemento como uno solo. Esta es una vista lateral de corte. Entonces, ¿qué hago? Pues pongo unos puertos de inyección. Las inyecciones son productos de baja viscosidad que se ponen a presión y ya les voy a explicar por qué. Pongo unos puertos de entrada que son unas mangueritas de 1/4 de pulgada que las adhiero con un epóxico en un distanciamiento entre 10 y 15 centímetros. Eso depende de la viscosidad del producto. Y pues digamos que estos son esquemas, obviamente. Entonces aquí, si yo lo veo de corte, aquí ya tengo los puertos. ¿Por qué tengo que hacerlo a presión y no a gravedad, como veíamos anteriormente, que yo lo hacía con la jeringa y por lo que el producto es tan viscoso llega a gravedad? Porque por gravedad, o digamos en el caso de un elemento vertical, no podría ser por gravedad, pero supongamos que fuera un elemento horizontal, así sea horizontal, si requiere inyección epóxica, yo lo voy a hacer con un equipo de presión. ¿Para qué? Para que la presión me garantice el llenado hasta el fondo y el llenado total de la superficie. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo después de que pongo estos puertos, empiezo a llenar y empiezo a llenar de abajo hacia arriba. Supongamos que esto es una columna. Entonces, con el equipo a presión lleno, coloco el material en una olla mezcladora, él la mete a presión, empiezo a llenar. Cuando él se llena, él sale por la boquilla siguiente, empieza a rebasar. Entonces, cambio y pongo mi equipo a presión acá y empiezo a inyectar por acá. Iguale la presión, vuelve y llena y sale por acá. ¿Esto qué me va a garantizar? Que la presión me va a ayudar a que realmente ese adherente quede sobre todo el elemento y quede completamente monolítico, ¿verdad? Y bueno, perdón, así sucesivamente lo voy haciendo hasta que llegue al final y hasta que acabe para garantizar un buen proceso de inyección. Esto requiere mano de obra calificada, gente que sepa y entrenada para hacer esto. Entonces, ya viéndolo en fotos en la vida real, pues esta es mi fisura, esta es la zona que yo tengo que inyectar. Acá pues hago un proceso de limpieza. La limpieza nunca se recomienda hacer con agua, sino con un equipo de soplete a presión de aire comprimido. ¿Por qué? Porque si yo hago con agua, pues si hay primero bueno, aunque estos epóxicos son insensibles a la humedad, pero también si hay micropartículas de cemento se pueden hidratar, se pueden hinchar y me tapan más la fisura. Luego pues perforo los puertos de inyección. Este es mi material. Aquí se ve ya algunos puertos. Acá en esta foto detrás se ve algunos puertos de inyección ya colocados. Mezclo mi material. Es un epóxico que al mezclarse A con B reaccionan
y ustedes saben que los epóxicos tienen gran capacidad de adherencia en el concreto, entonces por eso se usan para la inyección. Acá entonces ya tengo mi equipo, esta es una olla con un compresor que mide la presión y voy mirando a qué presión lo voy colocando, y aquí están mis puertos de inyección y empiezo de abajo hacia arriba como les había mostrado en el gráfico anterior, y ya después retiro estos puertos, sello la fisura con un epóxico y ya hago un trabajo de maquillaje, ya sea con un mortero epóxico, con una pintura, depende del acabado que yo le quiera dar. O si no, pues si lo puedo dejar así, porque no importa que quede así, no hay un requerimiento estético, lo puedo hacer también. Entonces, esto era lo que era la inyección. Ahora vamos a ver lo que es la reparación con morteros de reparación de concreto. Entonces, cuando yo hablo ya de morteros de reparación de concreto, pues yo ya tengo otros requerimientos, otras características. Supongamos que esta es el estado inicial de un concreto que tiene algunos daños como de laminación, porque ya tiene concreto carbonatado que permitió la corrosión, eso lo vimos la vez pasada, que es la carbonatación, que es la corrosión. La corrosión hace que el acero, perdón, se hinche y genere expansión, lo que hace que el concreto se delamine, yo empiezo a tener pérdidas de recubrimiento en el concreto, inclusive fisuración. Entonces, cuando ya tengo esta superficie que se ha deteriorado, ¿qué debo hacer? Debo hacer una caja, remoción del concreto contaminado, inclusive la norma, y lo vamos a ver más adelante, me dice que tengo que hacer remoción del concreto por debajo del acero de refuerzo que tengo que limpiar el acero de refuerzo, a veces a darle una protección adicional, ya lo vemos más adelante, y colocar un mortero de reparación, que este sería el paso final y como vería mi reparación de manera final. Entonces, algo súper importante para que, perdón, me devuelvo acá, para que esta adherencia entre lo que yo reparé y el elemento reparado sea buena, es la preparación de la superficie. Aquí entra el Instituto Americano de Reparación del Concreto, que se llama ICRI, y nos habla que cuando yo tengo un mortero de reparación, tengo un sistema que tiene tres componentes. Uno, que es el sustrato existente. Dos, la interfase, o sea, la superficie donde se va a anclar, sí, la superficie que va a ser el puente entre los dos, entre el mortero de reparación y la superficie que yo necesito reparar. Eso se lo llama interfase, y pues el material de reparación. Entonces, ellos hablan de que esta interfase es muy importante. ¿Por qué? Porque entre más rugosa sea esa interfase, más puntos, más superficie de área específica o puntos de contacto tengo. Entonces es donde ellos intervienen a decir cuál es el nivel de rugosidad que yo necesito para que esta interfase sea la adecuada y me genere una buena adherencia entre mi material de reparación y mi elemento reparado. ¿Sí? ¿Cómo hago esa preparación de superficie? Yo la puedo hacer de diferentes maneras, ya lo vamos a ver más adelante. Dependiendo de qué, del nivel de rugosidad que necesite. Puede ser algo que aparentemente no es tan rugoso, pero al tacto es rugoso, o que visualmente es bastante rugoso, y ya lo vamos a ver. Entonces, el objetivo de la preparación de la superficie es dejar una superficie limpia, sana, firme, rugosa y con poros abiertos. Esto es muy importante para garantizar la adherencia de los materiales que se coloquen encima. Ya vamos a ver a qué se refiere cada una de estas palabras. Entonces aquí aparece el ICRE, es el Instituto Americano de Reparación del Concreto, y estos son los perfiles de anclaje. ¿Por qué se diseñaron estos perfiles de anclaje o de rugosidad, perdón, de la superficie? Que son los famosos CSP, que es Concrete Surface Profile, ¿sí? ¿Qué perfil de rugosidad tiene el concreto? Son establecidos por el ICRI porque el tema de la rugosidad entra en el campo de la subjetividad. Para una persona rugoso puede ser esto y para mí rugoso puede ser esto, y ambos tenemos la razón. Entonces, para salir del campo de la subjetividad que hago, tengo unos elementos que me sirven para comparar esto en obra. Estas plantillas se venden, ¿sí? Son de caucho, son unos moldes de caucho. Yo los llevo a obra y los comparo con mi concreto, y lo que me está especificando qué tan rugoso necesito la superficie para saber si está cumpliendo, y salgo del terreno de la subjetividad. Porque yo le puedo decir, y el de la obra me puede decir, no, está rugoso. Yo le digo, no, le falta rugosidad, pero ¿con base a qué? Pues con base en esto para... Entonces, aquí veo los perfiles, aquí ya se ven más detalladamente, están del 1 al 10, son 10 perfiles, y depende del grado de rugosidad, es el espesor del material que yo voy a colocar. Si nos damos cuenta, los perfiles menos rugosos son el perfil 1 y 2 para poner sellantes, el 1 y 3, del 2 al 3 para poner películas finas, del 3 al 5 para poner recubrimientos, o sea, ya recubrimientos de más alto espesor,
del 4 al 7 para poner, digamos, toppings o recubrimientos superficiales que sean autonivelantes. Y pues ya cuando tengo recubrimientos poliméricos, como los morteros poliméricos, puedo tener un CPS de 5 a 10. Y para poner concreto o otras capas o materiales de reparación puede ser del 5 al 10, depende de qué, del espesor que yo necesite colocar. Entre más espesor necesite, plano firme, obviamente ¿m? necesito un Aquí no. perfil de anclaje Y más está del rugoso. otro lado. Y esto va en una Tienen guía, un don de que es la con mi guía mamá. ICRI. Pues le puedo encargar a mi mamá Ay, qué su pena, una porro. disculpa si alguien me hace el favor de apagar el micrófono. Muchísimas gracias. Entonces, acá, pues, esto viene en una cartilla donde nos da todas unas recomendaciones de preparación de la superficie. Entonces, vamos a aclarar conceptos. ¿Qué es limpio? Según el ICRI, limpio es ausencia de polvo, suciedad, grasas o cualquier material que impida adherencia, llámese curador, llámese, porque yo puedo ver una superficie limpia, pero usé un curador de parafina y eso me genera falta de adherencia, aunque esté muy rugosa. La parafina actúa como una película, entonces tengo que remover esa capa. Sana, pues que obviamente estructuralmente esté sano, que no sea concreto carbonatado o contaminado, firme, que no esté degradado, que no, que pase una prueba de rayado, perdón, y yo no lo vea que espolvoree, sino que yo lo vea firme, rugosa, y obviamente entre mayor perfil, pues vaya a tener más anclaje. Poro abierto, el poro abierto es muy importante porque aunque yo ponga un material epóxico o un material cementicio, los poros, el poro abierto me ayuda también al anclaje a nivel digámoslo, más microscópico del material. Y puedo tener una superficie saturada con una superficie saturada superficialmente seca si yo voy a colocar, por ejemplo, un mortero, o seca si yo voy a colocar un epóxico, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver algunos métodos en la guía ICRI, están mucho más explicados y mucho más extensos. Aquí vamos a ver algunos de los más usados. Uno es la escarificación. La escarificación se hace con equipos neumáticos, ¿sí? Usualmente se tiene que hacer, como vemos en esta foto, a 45 grados, y yo la puedo hacer de dos maneras. De sección compensada es cuando yo dejo expuestas las armaduras del concreto, o solo superficial cuando tengo que hacer recrecidos o tengo que hacer recalce de algunos elementos que ya no dejo expuesto la armadura. Esto lo puedo hacer, estos taladros neumáticos pues vienen de diferentes potencias, por decirlo de alguna manera, de acuerdo al nivel de desbaste que yo necesite o descalificación que necesite en el concreto. También hay otro método muy usado, que es el agua a presión, que se hace con las hidrolavadoras, ¿verdad? Esta pues es uno de de los métodos más usados porque al mismo tiempo que me ayuda a cambiar la rugosidad de la superficie, me ayuda a limpiarla y a retirar todo lo que esté suelto. Entonces, también me ayuda a hidratar la superficie, ¿sí? Al momento luego de yo colocar un mortero de reparación, y esto me sirve. Entonces ahí tenemos hidrolavadoras, desde las hidrolavadoras domésticas que pueden tener 2000 psi de presión hasta las de ultra alta presión que puedo tener hasta 30.000 psi. Entonces, como vemos que con un chorro de agua yo puedo lograr esto, un concreto que se vea aparentemente liso, darle un perfil de rugosidad bastante bueno, ¿sí? Donde ya tengo agregado expuesto, simplemente con presión de agua. Pero para esto es importante hacer ensayos previos y definir cuál es el perfil. Volvemos a lo mismo, ya tengo mis perfiles, ya defino cuál es, hago ensayos previos y miro qué es lo que necesito para mi obra antes de intervenir, porque si yo uso un equipo muy agresivo y pues desbasto la superficie a un nivel que no necesitaba, voy a tener o que cambiar el material o que usar más y va a generar desperdicio. Otros métodos son el desbaste mediante esmerilados con discos o con copas, que esto pues ustedes lo conocen mucho en obra. Escarificación ligera, que esto ya es con estas máquinas, cuando tengo que hacer una escarificación mucho más ligera o con martillos de menor presión, como les decía, o de menor potencia. O la bujarda o abujardarlo, que son con estos martillos que se colocan en esta máquina, y fíjense cómo acá va golpeando la superficie. A medida que la va golpeando va dejando un perfil de adherencia bastante homogéneo. Y aquí es muy importante entender que el perfil de adherencia es importante que sea homogéneo. Yo sé que en muchas obras usan lo que es picar, que cojo un cincel y voy picando. Eso no sirve porque voy a tener partes lisas y partes rugosas, y lo que me habla Licri, como ustedes vieron, son perfiles de rugosidad homogéneo para que toda la superficie tenga una buena área de contacto. Una vez yo ya tengo, pues digamos, como determinado cuál es la preparación de la superficie que debo tener, entonces pues
ya lo que hago es pues mirar el tema, cuando ya tengo que, por ejemplo, demoler, mirar el tema del acero de refuerzo. Lo primero, como veíamos la vez pasada, es escanear por medio del patch meter o le dicen pachómetro, ¿sí? Dónde está el acero de refuerzo, determinar para luego retirarlo. Aquí pues estamos viendo que lo están haciendo por medio de escarificado. Digamos que siempre la remoción de concreto va a buscar ser lo menos agresiva con la estructura, ¿sí? Lo menos invasiva. Si yo requiero ser más invasiva, pues tengo que usar equipos que sean específicamente para eso de acuerdo al perfil. Ya luego que yo descubro mi acero, pues lo protejo con un recubrimiento, que estos recubrimientos actúan como una barrera, es una protección adicional a la corrosión y adicional ayudan a que el concreto que yo voy a poner o el mortero que voy a colocar encima se adhiera mejor a la superficie. Otra cosa muy importante es que cuando ya voy a colocar el mortero de reparación tengo que hacer una caja, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Es que, por ejemplo, supongamos que esta es una situación que se me presentó, tengo acero de refuerzo corroído, se laminó el concreto, aparentemente veo esto. ¿Qué tengo que hacer? Proceder a hacer a una caja. Aquí vemos un corte que es angular de la forma más cuadrada o rectangular posible. No se valen formas hexagonales, ni estrellas, ni triángulos. Tiene que ser cuadrado o rectangular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otras formas generan fisuración. ¿Sí? Entonces, el espesor mínimo de anclaje, cuando yo tengo acero digamos aquí acero que ha presentado corrosión, deben ser 1 pulgada. Esta profundidad mínimo debe ser 1 pulgada. Entonces ya expuse mi varilla, ya veo que está corrodida, la limpio, pero si yo veo que está corrodida, tengo que retirar inclusive por debajo de la varilla, no solamente alrededor, sino por debajo, mínimo 3/4 de pulgada. ¿Por qué por debajo? Porque puede que esté corroída acá, pero acá también haya empezado un proceso de corrosión que sea menor, pero si yo no lo limpio, si yo no lo protejo, pues no estoy haciendo nada porque estoy haciendo como la reparación, diríamos, como a medias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que puede que parte de la otra varilla que tenía contacto quedó expuesta. Lo que me dice la norma es que si ya quedó expuesta, esta también tengo que demoler por debajo de la varilla mínimo 3/4 para proceder a hacer la reparación y pues este ángulo debe ser, pues tratar de ser de 90 grados, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, cuando yo tengo formas irregulares, lo tengo que llevar a una forma lo más cuadrada. La forma ideal es el cuadrado. Muchas veces no lo puedo hacer y necesito hacer rectángulos. Esto es válido, sí, pero son formas ortogonales, ¿verdad? Y pues digamos que cuando ya ya descubrí el acero de refuerzo, como les digo, lo tengo que descubrir no solamente por la parte donde presenta o que yo visualmente lo veo corroído, sino por la parte de arriba. Es importantísimo hacer una limpieza del óxido, ¿sí? Por medio de equipos mecánicos, ¿sí? Donde yo quite ese óxido y pues deje la varilla pues que se vea sana, ¿sí? Bueno, esto también hay todo un tema sobre el tema del metal, del blanco metal, depende de lo que requiera hacer, pues es importante que yo haga esta preparación del acero y luego pues obviamente lo protejo o inclusive en algunos casos cuando ya tengo un desgaste muy grande de ese acero, pues tengo que hacer un reemplazo. Pero ya esto como recordemos que el acero, tanto el acero y el concreto, son elementos estructurales. Y cuando yo intervengo un elemento estructural, necesito un especialista que me diga si efectivamente esto me aguanta, que pues por lo que se ve en la foto no creo, ¿sí? Me aguanta más tiempo, por lo puedo simplemente quitar el óxido y repararlo aquí, no, porque aquí ya perdió sesión, o sea, ya esta no es una varilla de este espesor, sino de este espesor, ya no tiene la misma capacidad portante, entonces muy posiblemente tengo que reemplazarlo, pero eso ¿quién lo define? Lo define el estructural con base a la CI 318. Pues ahí hay unas indicaciones de cómo hacerlo, no vamos a entrar en detalle porque tenemos que seguir con otros sistemas. Acá pues digamos que con qué recubro que les mostraba, con qué recubro este acero que está expuesto, tenemos el Duralprec AC. Esta es una lechada epoxi cemento, ¿sí? Es un material epoxi cemento que pues tiene una capacidad de ser un anticorrosivo, pero también se usa para pegar concreto fresco a concreto endurecido, entonces me actúa con la ventaja de que me actúa de dos maneras y pues puedo tener la protección del acero, pero también promover la adherencia ya sea del mortero o del concreto que voy a poner.
Tiene unas ventanas de trabajabilidad. Esto está muy de acuerdo a la temperatura que yo tenga en el sitio. No es lo mismo en un clima cálido que en un clima frío. Obviamente, entre más calor, pues va a reaccionar más rápido y me va a dar menos tiempo de trabajabilidad, ¿verdad? Entonces, pues se debe recurrir en 2 manos a 20 mils, ideal. Se puede aplicar con brocha, como vemos acá, o cuando ya son áreas más grandes, yo lo puedo hacer con la lanzadora de mortero. Actúa como una barrera para cloruros y humedad, mejora la adherencia, como les decía, del mortero de reparación o del concreto. Es una tecnología base epoxi cemento y pues lo que hace es volver a promover un ambiente alcalino, como recordamos cuando vimos el tema de la carbonatación. Cuando el concreto pierde alcalinidad es cuando tengo pues más posibilidades de corrosión en la estructura. Otra manera de proteger, que es una manera mucho más robusta, más, digamos, más duradera en el tiempo, son los ánodos galvánicos Sentinel. Entonces, estos ánodos pues actúan como ánodos de sacrificio. ¿Por qué? Pues recordemos que la corrosión es un proceso electroquímico donde necesito un ánodo y un cátodo para que se dé esa reacción electroquímica, ¿verdad? Entonces, el zinc también es un metal, pero que es más débil a la corrosión. Entonces, lo que se determinó es que la corrosión siempre va a atacar al más débil, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es colocar esto para atraer la corrosión. Esto me actúa como un ánodo que atrae la corrosión protegiéndome en acero. Por eso se llama sacrificio, porque él es el que va a producir todo esta o recibir esta carga electroquímica para evitar que dañe el acero, ¿verdad? Entonces son ánodos que están hechos en zinc y pues depende de su gramaje, entre más zinc tengan, pues más, digamos, más durabilidad puedo tener. Tenemos el GL que es de 38 gramos, el Silver que es de 100 y el Gold Test que es 200, que me puede dar hasta 20 años de durabilidad para protección a la corrosión. Esto lo puedo usar en zonas muy agresivas como ambientes marítimos o zonas donde tenga muy alta exposición a cloruros o donde yo sé que se me va a corroer. Eso es una manera muy efectiva y que sí es una inversión inicial más, puede ser un poquito más fuerte que solo colocar un recubrimiento, pero veo el costo-beneficio porque voy a tener más durabilidad en el concreto, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo he hecho todo esto, ya tengo mi preparación de la superficie, ya reparé mi acero de refuerzo, ya pongo los morteros de reparación. ¿Por qué usamos los morteros de reparación y no un mortero de obra? Porque la norma nos dice que el elemento a reparar debe tener una resistencia mayor. Perdón, el mortero con el que yo voy a hacer la reparación debe tener una resistencia mayor al elemento a reparar, y esto por un factor de seguridad. Y esto no lo puedo lograr muchas veces en obra. Si yo tengo una columna de 4000 PSI, pues haciendo un morterito en obra, yo no voy a garantizar que tenga mínimo 4500, 5000 PSI. Para eso, empresas como nosotros hacen morteros industrializados que son adecuadamente dosificados, que están inclusive creados, por ejemplo, para ambientes marítimos, para zonas o para patologías muy específicas, que los puedo usar vertical, horizontal, sobre cabeza, que resisten las condiciones agresivas y pues que son en base a diferentes productos como resinas, combinación de resinas, fibras microsílicas, que me ayudan a tener las características que yo necesito para reparar mi elemento, ¿sí? Y pues obviamente a veces también cuando tengo reparaciones muy pequeñas, también es muy práctico tener una bolsita con mi mortero ya previamente elaborado para hacer las reparaciones. Entonces, ¿qué puedo reparar? Puedo reparar reparación de hormigueros, o lo que llamamos segregación de material, recuperar recubrimiento cuando he perdido recubrimiento de concreto, recalcio, recuperación de sección en elementos estructurales como vigas y columnas, reparación de aristas de concreto, reparación de corbatas o moños, los que quedan en la formaleta, reparación de placas de concreto y ampliación de sección para reparación estructural. Entonces, para seleccionar el material yo tengo que hacer una lista de chequeo. Primero, pues obviamente revisar la resistencia a la compresión, que sea mayor al elemento a reparar, el espesor de la reparación. Puedo tener materiales de reparación que van desde milímetros hasta centímetros, hasta pulgadas. El tiempo requerido para dar el área nuevamente al servicio. No es lo mismo si yo tengo que hacer una reparación, como les decía, en una industria, a que si la tengo que hacer en una banqueta donde puedo cerrar la calle y no voy a afectar a nadie, ¿verdad? El costo, porque obviamente también evalúa el costo, la relación costo-beneficio. La temperatura de colocación también afecta, no es lo mismo colocar un mortero en un clima cálido, en un clima frío.
y el tipo de acabado que yo puedo colocar después. Entonces, para esto, pues esta es parte de la guía. Los invito a consultar nuestra página web donde tenemos varios recursos que les pueden ayudar, entre ellos unas guías de morteros de reparación. Y como ven, aquí están todos los morteros que tenemos, no voy a entrar en detalle, pero fíjense que aquí sí tengo las características como el número de componentes, si lo puedo extender con agregado o no, el rendimiento, el espesor, el tiempo de trabajabilidad, el fraguado inicial, el fraguado final, limitaciones de temperatura, la resistencia, si es compatible con otras líneas, si es de reparación estructural, si es de reparación y chuleo de estructura, si es para reparaciones marinas. Entonces, esto me ayuda rápidamente a ir chequeando para ir seleccionando el mortero que yo necesito. Puedo tener morteros epóxicos, que es cuando yo tengo ya un requerimiento, por ejemplo, eso se usa mucho en industria por un tráfico pesado. Morteros cementicios que son lo que más usamos, y dentro de los cementicios tenemos los acrílicos. Los acrílicos tienen una resina acrílica, ya sea líquida o en polvo, por eso se llama monocomponentes, son los que vienen ya en polvo dentro del mortero, o bicomponentes, que es el acrílico aparte. ¿Cuál es la ventaja de los morteros acrílicos? Que al tener un acrílico, pues digamos que me reduce la permeabilidad y me mejora la adherencia. Entonces sirven muy bien. Tipos de morteros puedo tener para reparar una estructura, ¿sí? Que es lo que veíamos cuando hago reparaciones por debajo o atrás del acero de refuerzo, no estructural. Hablo de reparaciones que no van abajo del plano del acero de refuerzo, o cosmética, capas delgadas para hacer razones estéticas de protección, lo que llaman maquillaje o chuleado acá para las estructuras. Entonces, la normatividad que me clasifica estos elementos de reparación, pues aquí hablamos de la norma europea, que me da cuatro diferentes tipos de morteros de reparación. La clase R1, que está indicado, el R1, perdón, y el R2 es para reparaciones estéticas del hormigón o aporte de protección extra, es decir, una capa extra de protección. Entre mayor recubrimiento yo le tenga al acero, pues más lo voy a proteger. Entonces, el R1 está indicado para baja resistencia, estábamos hablando mayor a 10 megapascales. R2 indicado para resistencias medias, mayor a 15 megapascales. Ya el R3 y el R4 ya estamos hablando de reconstrucción de estructuras de hormigón armado. Esto es indicado para resistencias medias y altas, el R3, y módulo de elasticidad medio mayor a 25 megapascales, y el R4 indicado para resistencias altas y módulo de elasticidad rígido mayor a 45 megapascales. Aquí pues no vamos tampoco a entrar en detalle, pero es un mapa de lo que generalmente tenemos. Como vemos, tenemos puentes adherentes, que es lo que vemos el Dural Prec AC para adherir concreto no a concreto eh, fresco, perdón, concreto endurecido, la protección catódica que ya vimos, y pues tenemos morteros de reparación vertical y sobre cabeza, mortero de reparación horizontal y mortero de reparación bajo agua. Es diferente, que yo necesito separar estos dos, porque obviamente un mortero horizontal es más fluido, porque me permite eso. Aquí tiene que ser más pastoso. Y pues digamos que ya también puedo tener una protección adicional por medio de selladores de penetración, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para hacer un resumen de la aplicación, ¿yo qué tengo que hacer? Abrir mi cajita, colocar mi adherente de concreto endurecido al mortero que voy a colocar, ¿sí? Limpiar la superficie, limpiar el acero, luego colocar mi mortero de reparación y luego darle el acabado que yo quiera. Entonces aquí tengo, este es mi sustrato, aquí puedo tener mi inhibidor de corrosión, tengo mi adherente entre concreto endurecido a concreto fresco, aquí tengo ya mi mortero de reparación y aquí ya es el acabado. Este sería como el resumen de lo que yo necesito hacer. Obviamente aquí puedo tener, como les decía, el Duralprec AC, que este me sirve para recubrir el acero de refuerzo y como puente de adherencia. Y el mortero, pues depende del caso. En este caso, pues tenemos el Corriper IMT, pero depende del caso. Y inclusive si yo quiero una protección adicional, puedo poner unos productos adicionales que ya los vamos a ver más adelante. Aquí es muy importante también tener en cuenta que el curado es fundamental, y tengo que seguir las recomendaciones de la hoja técnica. Ya sea que me diga que curar con agua o con algún curador. Nosotros tenemos unas líneas de curadores, estos dos que son de parafina. Este es el EcoCura Quick, es de una parafina más fina, el EcoCura Cure es de una parafina más gruesa, o el AquaCure Box, que es base agua cuando yo no necesito parafina, o cuando quiero poner un acabado encima, pues necesito uno base agua para que la parafina genera como una barrera que no me impide la adherencia en mis acabados.
Tenemos los morteros de reparación bajo agua, este es el Aquasil, son resinas epóxicas 100% sólidas. Estos tienen una viscosidad especial para trabajar bajo agua, aquí vemos cómo trabajan y no se deshacen. Aquí esta es una prueba de un epóxico estándar, si yo lo metiera en agua vamos a ver que se separa, se segrega. En cambio, estos epóxicos, ustedes ven que bajo agua se mantienen cohesivos, como vemos acá en la foto. Otro es el tema del uso de los grouts. El uso de los grouts son morteros especiales que tienen cero o baja contracción. ¿Por qué? Porque si se contraen, pues me pueden generar oquedades impidiendo la transmisión de carga, ¿no? Entonces, es donde yo necesito morteros o concreto, morteros de cero contracción para permitir la transmisión de cargas adecuadas, que esta sería la manera, porque digamos, eso sería un equipo, una máquina que va a generar un peso sobre una estructura y esto me va a transmitir la carga. Si hay contracción, si hay oquedades, si hay mala colocación, pues no va a ser una transmisión de carga y esto puede fallar, inclusive el equipo se puede dañar. Lo mismo cuando yo voy a hacer el recalce de una columna, ¿sí? Si yo pongo un mortero, un concreto convencional que no tiene compensador de contracción, al contraerse, él me va a dejar un espacio y ese espacio me va a impedir la transmisión de carga adecuada. ¿Dónde yo puedo usar esto? En columnas, en puentes, puedo hacer anclajes, como anclajes, digamos, de ciertas estructuras, cables y varillas postensadas, inclusive aplicaciones, puedo tener graus para aplicaciones de agua y para bases de maquinarias, que es muy utilizado en la industria petrolera también. Tengo diferentes tipos de grout para aplicaciones bajo agua, grout de consistencia seca, grout para protección de cables pretensados con inhibidores de corrosión, grout de rápido fraguado, no vamos a entrar en detalle porque pues el tiempo no nos da. También tengo, digamos, otro tipo, tengo los anclajes, que los anclajes también es un método de reparación. Los anclajes que existen son los preinstalados, que se colocan antes de vaciar el concreto, de colar el concreto. Los anclajes mecánicos postinstalados que se colocan después y al girarlos ellos se abren y pues generan un anclaje mecánico. Y los anclajes adheridos o anclajes químicos, que son los que nosotros manejamos, que son los que se hacen por medio de la inyección epóxico con una varilla roscada para transmitir la carga. ¿Por qué se usan estos anclajes y por qué son mayormente usados? Porque tienen una transmisión, digamos, un anclaje mecánico, tiene un radio de acción más pequeño, entonces tendría que poner más seguidos. En cambio, esto al tener una buena adherencia tiene un radio de acción más grande y los puedo poner más separados. Y son los que más comúnmente se usan en la industria de la construcción. Los puedo hacer para anclajes verticales, ¿sí? O para colocación de dovelas, como vemos acá. ¿Dónde los puedo usar? En columnas, en encamisados, aquí esto es muy usado, ya hemos visto varias fotos, en ménsulas, en reforzamientos, en desplantes de muros y castillos, en extensión de elementos estructurales y en hincado de silos. Bueno, muy importante que este anclaje se haga bien. Obviamente, de esto hay toda también una teoría y unos cursos y una norma que tiene que ver con el ACI 318, porque el anclaje lo que quiere es transmitir la carga de un elemento a otro y tiene que quedar muy bien colocado y el epóxico debe ser idóneo. Y ya para finalizar, entonces vamos a hablar de los tratamientos de protección al concreto, que ya hablamos de una protección adicional o una capa adicional. ¿Por qué es importante esto? Porque el concreto es un material poroso que genera unos capilares interiores y que permite el paso de sustancias de agua que puede ir acompañado de otros fluidos, inclusive de oxígeno, de CO2 que genera la carbonatación, o el agua que si nos damos cuenta, el agua está, como decía una compañera en otra conferencia, es el enemigo silencioso porque si nos detenemos, como vimos en la plática pasada, en casi todos los procesos de deterioro del concreto de patología, está presente el agua. Entonces el agua es el enemigo silencioso. ¿Por qué afecta al agua? Porque es un material poroso que permite el paso del agua de gas, por ejemplo, de CO2 o de sustancias, ya sean líquidas o gaseosas, que afecten el concreto. Entonces, ¿cómo hacer para protegerlos? Yo puedo tener varias maneras de proteger esos capilares que me quedaron abiertos. Aquí lo vemos a nivel esquemático por medio del bloqueo de poros. Por eso uso aditivos reductores de permeabilidad, ya sean los tradicionales o los que forman unos geles que van como cerrando estos poros, ¿verdad? Lo que se llama la cristalización del concreto, que hace 8 días en la plática de concreto lo vimos, o por medio de aditivos que forman burbujas y bloquean estos poros, ¿verdad?
También puedo tener repelentes de agua, que aquí vemos que estos no penetran, o sea, penetran, perdón, pero forman una capa hidrofóbica, o sea, es decir, repelen el agua, se adhieren a las paredes de estos capilares, repelen el agua y generan este efecto que vemos acá, que yo puedo salpicar agua y no la absorbe porque la repele, pero no sella el poro, pero igual protege el concreto. O podemos tener revestimientos impermeables, aquí tenemos una cantidad de opciones donde yo ya coloco una capa continua. Aquí ya tapo completamente la posibilidad de que me entre cualquier agente agresivo a mi estructura. Entonces, como vemos, todos estos mecanismos me sirven para qué? Para impedir la entrada de agua u otros contaminantes al concreto, que son los que desencadenan todas las patologías que vimos la vez pasada. Entonces, digamos que aquí tenemos, digamos, cuáles son los tres principales ataques más fuertes que puedo tener en el concreto, ataques por cloruros, ¿sí? Entonces ahí yo puedo poner o los que veíamos que son una capa hidrofóbica o unos recubrimientos, ataques por carbonatación. Entonces puedo colocar concretos de baja permeabilidad o poner recubrimientos. Y la reacción álcali agregado, que también puedo poner aditivos que me ayudan con esta reacción o los sistemas FRP, que también al ser un recubrimiento exterior, que eso es lo que vamos a ver al final de manera muy rápida, pues me ayudan a proteger el concreto. Entonces, ataques por cloruro, este es pues una capa hidrofóbica, es el EcoGuard 100. Como vemos, pues genera esta apariencia en el concreto, ¿sí? Repele el agua. Y pues aquí lo que vemos es que no cambia, sí cambia un poquito como el tono del concreto recién se aplica, pero pues deja un efecto invisible, pero cuando yo coloco el agua sí se ve y pues genera esta capa hidrofóbica que repele el agua. También tenemos el Baraquel Silano 40 IPA y funciona exactamente igual. Aquí vemos una placa no tratada, cómo se absorbe el agua y aquí después de que pongo ese hidrorrepelente, cómo repele el agua, ¿sí? Y aquí vemos cómo se ve el sustrato, ¿sí? Antes y después. También, pues puedo tener, digamos, una combinación de sistemas. En este caso, por ejemplo, tengo que remover, aquí hago mis cajitas, remuevo, doy el perfil de adherencia, limpio este acero, le coloco el Duralprec AC para protegerlo de la corrosión, le coloco el adherente entre concreto endurecido y concreto fresco o mortero fresco. Coloco mi mortero y encima, reparo esto, y encima de toda esta estructura para protegerla, luego le pongo el EcoGuard 100 o una pintura o un recubrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo poner? Recubrimientos impermeables. Esto es solo un ejemplo porque recubrimientos impermeables tenemos toda la gama. Este es el Aquasil F, ¿sí? Que es para superficies horizontales y es un recubrimiento acrílico. O puedo tener recubrimientos acrílicos impermeables ya para muros. Esto se usa mucho en fachadas, puentes, estacionamientos y sótanos porque recordemos que la carbonatación es un proceso de deterioro que se da en el concreto por la reacción entre la humedad del ambiente y el CO2. Entonces, donde yo tengo alto CO2, es necesario, por eso es que los puentes se pintan debajo para protegerlos del CO2 porque se concentra más al estar parcialmente cerrados. El tema de las fachadas o los estacionamientos donde hay concentración de CO2 también debo protegerlos de la carbonatación por medio de recubrimientos impermeables, ya sean pinturas o impermeabilizantes. Para la protección química de la reactividad álcali-sílice, pues puedo tener dos tratamientos. Tengo un producto que se usa como un penetrante que yo lo aplico luego y penetra sobre el concreto o el que es más efectivo y el que nosotros más promocionamos es usar un aditivo cuando yo ya hago un estudio de mis agregados y sé que voy a tener un agregado reactivo, usar un aditivo que me va a prevenir a nivel químico que ese agregado reaccione y me genere el problema de la reacción alcali-sílice, que es el Eucon integral ARC. Y ya por último, como les mencionaba, pues tengo los sistemas FRP, que son unos sistemas que también me ayudan a reforzar el concreto, pero al tener un recubrimiento, al funcionar como una capa de recubrimiento, me ayudan a impedir la entrada de sustancias al concreto. Pues esto obviamente lo seguiremos viendo en la próxima capacitación, donde aquí pues solamente para dejar en suspenso el tema, porque este es un tema súper interesante que vamos a ver con un especialista en la próxima plática y vamos a ver de qué se trata esto. Y pues ahora sí, escucho si tienen algunas preguntas en el chat o tienen alguna pregunta que hacer, con muchísimo gusto.
la puedo contestar. ¿Alguien gusta activar su micrófono o escribir su duda en el chat? Al parecer no tenemos preguntas hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Les recuerdo que nos vemos el próximo lunes de 9 a 10 de la mañana en la siguiente capacitación de construcción. Y ahorita tenemos una segunda capacitación del segmento de concreto. Pueden encontrar el link de acceso en la historia de Instagram de Eucomex. Muchísimas gracias, Patricia. Nos vemos en la siguiente. Que tengan buen inicio Bueno, de muchas semana. Hasta gracias a luego. todos. Buen día. Hasta luego.